Muy buenas tardes, muy buenos días, televidentes amigos de su programa Radio TV Noticias HJB. Les recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas para el Ecuador y el mundo. Estamos viernes, fin de semana para recordar, y obviamente el cuerpo lo sabe, pero también debes entender que debes cuidarte por tu familia, por tu heredad, y también porque debemos ser mucho más cuidadosos en estos tiempos de mucha violencia. Está con nosotros nada más y nada menos que el ingeniero Johnny Jorge Álava. Él es titular del movimiento Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana, un agroexportador de primerísimo nivel y un profundo conocedor de la problemática rural de este país. Vamos a topar varios temas inherentes justamente a esta temática. Pero antes, no te olvides que también Radio TV Noticias pertenece a la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador, que es un logro que hemos tenido en estos últimos meses y nos llena de mucho orgullo ponerlos a disposición de ustedes. ¿Qué es AMECODE? Aquí lo tenemos. Adelante, por favor, con ese video. Somos la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador. AMECODE, un gremio periodístico con objetividad y profesionalismo. Somos comunicadores sociales y profesionales con un alto espíritu de vocación y servicio a la comunidad. AMECODE, como gremio periodístico de comunicación digital, informa siempre de manera oportuna y veraz. Informamos en vivo y en directo de manera objetiva el acontecer sobre los hechos nacionales e internacionales. Nuestro principal objetivo como AMECODE es informar y educar a la comunidad sobre temas relevantes. Somos un gremio conformado por expertos en comunicación digital acorde a los nuevos tiempos. AMECODE cuenta altamente capacitado en producción digital. En AMECODE involucramos a las autoridades a participar en conversatorios con nosotros en temas relevantes para la comunidad. AMECODE, vanguardia en comunicación digital al servicio del Ecuador. Una riqueza en cuanto a recursos naturales envidiable, que de por sí en los sectores urbanos, el mango crece en cualquier casa. Y el día de hoy observamos en un medio de comunicación de los denominados tradicionales, se presenta un reportaje en el que señalan que los artículos de primera necesidad, especialmente aquellos que vienen de los campos, pues prácticamente se han disparado sus precios en una manera meteórica y sin ningún control, porque hasta el día de hoy hemos observado que exista en lo más mínimo al menos un resultado de un operativo. Los pequeños comerciantes señalan que la culpa no es de ellos, que ellos simple y llanamente se limitan a ganar, obviamente un poco, porque tienen que ganar, y es entendible que la culpa es de los mayorengos. ¿Cómo puede ser posible de que aquí en este país se tenga que importar lentejas desde Canadá, lentejas, garbanzos, etcétera, etcétera, etcétera? Explíquenos qué es lo que pasa, qué es lo que falta. No hay políticas públicas, no hay seriedad en el manejo de la situación agrícola. En fin, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de dirigirme al país. El tema que usted aborda viene siendo concurrente, permanente. Pasan los gobiernos, pasa nuestra vida y lo tratamos permanentemente. ¿Por qué? Porque no suben los funcionarios adecuados y porque el gobernante que llega no llega con un programa
un plan establecido de desarrollo rural integral. Eso es lo que está ocurriendo con este gobierno, no hay política clara en este sentido. Todos, porque el sistema electoral del Ecuador es deficiente, es deficiente. Es decir, no se analiza, en el momento de las elecciones, no se analiza la problemática nacional. No hay seriedad. No, el Consejo Nacional Electoral nos debe, durante estos últimos 40 años, o desde que existe el Consejo Nacional Electoral, nos debe el subdesarrollo que sufre el sector ecuatoriano, la pobreza, la miseria que sufre el ecuatoriano en el sector rural y en el sector urbano. ¿En qué sentido, ingeniero? Perdóname, aquí significa que, por ejemplo, yo soy candidato a la presidencia de la República, tengo ya que presentar mis colaboradores, mi equipo de trabajo, y analizar a cada uno de ellos, pues nos van a poner, como sucedió en algún gobierno, a un poeta a que maneje el Ministerio de Agricultura. Mire, el problema es estructural, existen varios factores para que se den este tipo de cosas, y porque realmente no se analiza integralmente la problemática del país. Ya. Es incongruente, es inexplicable de que siendo un país que es bendecido de Dios, sus tierras, su clima, todo tenemos los mejores climas del mundo, pero lamentablemente el término lamentable se tiene que repetir varias veces aquí, porque es una pena que el Ecuador, siendo un país bendecido, que muchísimos estados del mundo con la dimensión que tiene Ecuador, por ejemplo Holanda es una potencia. Una potencia. Y tiene posiblemente menos territorio y no tiene la riqueza orográfica, geológica, natural que tiene el Ecuador. Pero en cambio, en su vida histórica, ya sea monárquica, parlamentaria, se han tomado en serio, digamos, políticas públicas que avancen en el tiempo y que no sean meros parches, porque viene otro gobierno, cambia eso para empezar desde cero y nunca avanzamos. Entonces la población, sea pobre, sea rica, sea de medios recursos, debe concluir en que la administración pública no debe ser una carga. La administración pública es para entregar los servicios a los ciudadanos en forma eficaz, eficiente, sin un recargo o un costo que provoque endeudamiento, pobreza y miseria. Ese es un punto básico. Es decir, ¿para qué yo escojo y tengo un Estado corrupto que mantiene con impunidad y que todo aquel que llega a un gobierno, ya sea autónomo, descentralizado, provincial, cantonal, parroquial o nacional, llegan con una locura de enriquecerse con los fondos públicos? Como los piratas del Caribe, al abordaje. Los piratas del Golfo de Guayaquil, porque en el Golfo de Guayaquil también hay piratas y de los buenos. Y de los buenos. Ya me conversaron a mí ayer, y digrego aquí un poquito, por favor, que para salir a pescar a usted en el salado tiene que pagar una vacuna. Ahora no hay responsabilidad si es que en el proceso de la pesca lo asalten y lo dejen sin ropa, o lo maten y lo dejen desnudo en el estero, al riesgo de perder la vida, no solamente porque no sabe nadar o porque no puede llegar al manglar o porque lo ataca un lagarto. ¿Dónde está la Armada del Ecuador, el Plan Fénix, que es su área? Es un desorden absoluto. Es decir, aquí no se puede, como decir, un partido de fútbol. La gente sabe mucho de fútbol, sabe mucho de deporte, sabe de lo último en el mundo sobre el fútbol. Y la gente dice, el partido de fútbol no puede quedar a la mitad. Claro. Y lo dejamos después, lo tratamos después una semana y ahí continuamos con el partido de fútbol. En el Ecuador es eso. Aquí solucionan las cosas a media y lo dejamos para el próximo gobierno para que solucione el problema. Y lo dejan a media para el siguiente. Y entonces abordan otros temas. Y así sucesivamente. Abordan otros temas estúpidos, que es el término, como el antojo del señor Andrés Manuel López Obrador,
de entrar en litigio y socavar la justicia ecuatoriana. Sí, pero él ya, eso y ya por ahí nos saca de quicio, ya nos saca de la situación, sí, y no podemos analizar la problemática. ¿Por qué, ingeniero, por qué tenemos nosotros que estar importando productos que tranquilamente, desde que tengo yo uso de razón, se producía en el Ecuador? Bueno, entonces... Ahí hay mafias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces el verdadero mal existe, yo como miembro de coordinador nacional de Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana, cuyo objetivo es destacar permanentemente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación del productor campesino ecuatoriano. Digo productor campesino ecuatoriano, claro, cholo, montuyo, indígena, afrodescendiente, costa, sierra y Amazonía. Es decir, nosotros ya demostramos desde la historia de la colonia, se demuestra que el campesino, el esfuerzo campesino hizo las ciudades, el esfuerzo campesino alimentado en la pandemia. El nervio motor del desarrollo nacional. Entonces, ¿por qué razón no son atendidos? No elegimos correctamente los campesinos, los productores, los agricultores, la gente que puebla los lugares de las ciudades más pobres? ¿Por qué no elegimos correctamente con un plan de desarrollo? En este momento nuestro presidente actual está dedicado a enfrentar la inseguridad que afecta a todos los ecuatorianos. No se puede dedicar a otra cosa, inclusive está pidiendo fondos con un recurso elevando el IVA. Ya lo elevó al 15% y ahora la señora ministra del Interior quiere pedir un billete adicional para el sector de la policía, pero los resultados no hay. Entonces, el aumento de los precios de los alimentos se deriva de ese incremento del 3%, y todo el mundo argumenta y dice, no, porque yo tengo que comprar fertilizantes, tengo que comprar agroquímicos, tengo que comprar envases, tengo que comprar sacos, tanques, tarros, transporte. Todo se incrementa, inclusive hasta el combustible se incrementó, pues. Entonces, el transportista incrementó el precio y por ende suben los precios de los productos. Sin embargo, decía el ingeniero de que la elevación del IVA no iba pues, a afectar a las grandes familias, a las grandes mayores. Pero ese es un punto solamente, ese es un punto. Hay otros puntos más. Que es importante en esta oportunidad, que Dios permita que la gente escuche y entienda lo que lo decimos con absoluto deseo de servir y de responsabilidad social, comunitaria. En forma patriótica, nuestros vecinos, tanto Colombia como Perú, nos llevan a una delantera productiva y organizativa en la producción de no menos de 30, 40 años. ¿Serán más inteligentes que nosotros o menos corruptos que nosotros? Posiblemente menos corruptos, posiblemente más inteligentes, posiblemente más educados, y posiblemente más responsables. Posiblemente se han dado cuenta y han pisado tierra y dicen, bueno, si nosotros permitimos el robo a las fuentes, a las organizaciones estatales, al Estado ecuatoriano, a los recursos de todos los ecuatorianos, permitimos el robo en flagrancia, permitimos que los asaltantes y delincuentes hablen en la asamblea e interpelen a la fiscal. Si nosotros ecuatorianos permitimos que un asaltante que robó durante 10 años, un delincuente prontuariado y que lo han castigado ya con sentencia, siga hablando y siga dándose lujo, entonces nosotros los ecuatorianos sufrimos las consecuencias de nuestra actitud y comportamiento. Sí, permitimos también, televidentes amigos, porque las cosas hay que hablarlas de una manera descarnada, sin posicionamientos ni nada por el estilo. Ahora voy a lo práctico. Fito se va de la penitenciaria del litoral como con 50 personas, desapareció, hasta el día se le encuentra. No se habla. Colón Pico también se fue con casi 50, desapareció. Encuentran a la familia de Don Fito en la Argentina, aquí la reciben poco menos que fueran próceres y nadie sabe absolutamente nada. Ahora nos enteramos que la mujer del señor Fito ha tenido una empresa para vender, no sé si aguas, en los centros carcelarios, pero nadie sabe nada. Ese es el real problema. El problema, el más importante de todos, estimados audientes, televidentes, el Estado ecuatoriano tiene una constitución, y en esa constitución, que ha sido de Rafael Correa Delgado, que ha sido la constitución de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, de Daniel Noboa, dice textualmente un artículo 281, que trata exclusivamente sobre la soberanía alimentaria.
No debe haber solamente soberanía energética para que haya luz, para que haya combustible, soberanía haya gas. No solamente que haya soberanía política, que haya, como le decía, soberanía económica, sino que también debe haber soberanía alimentaria. Que eso está y eso está en la Constitución de la República y no se cumple. Entonces yo puedo decir que ya habría una revolución en el Ecuador si se cumpliera ese artículo que están obligados a cumplirlos todos los funcionarios vinculados al sector productivo, agropecuario, agroindustrial, alimenticio. ¿A qué puede atribuir usted, estimado ingeniero, usted que conoce esta problemática? Poderes económicos que distraen pues a la función ejecutiva y judicial y todas estas cosas. Pero la función ejecutiva está llamada para ejecutar, es su responsabilidad y cumplir con la Constitución, más allá de los intereses corporativistas, elitistas, cualquier cosa que sea, porque siempre debe prevalecer el bienestar de las grandes mayorías. Yo lo que recuerdo del artículo es que es un objetivo estratégico para el Estado la soberanía alimentaria. ¿Qué es eso de soberanía alimentaria? Que seamos autosuficientes en la producción de alimentos para abastecer el consumo nacional. Sí, tenemos esa capacidad. Sí, claro, y consumo nacional en los alimentos que son culturalmente apropiados, que ya son de costumbre alimenticia nuestra. Es decir, no puede faltar que el ecuatoriano tiene la costumbre de comerse un arroz con menestra y carne asada. No puede faltar, y plátano, y ¿cómo se dice? El platón, ¿cómo se llama? O que en Manaví no coman verde o prieta. No, entonces, eso es culturalmente apropiado, no debe faltar. Por supuesto. Esa es una obligación. Entonces, eso es básico, y eso se puede organizar. Y para hacer y cumplir eso, hay como 12 numerales en ese artículo 281 que le dice al Estado y al funcionario qué es lo que tiene que hacer. Es decir, debe beneficiar al productor campesino dándole un tratamiento preferencial, tributario, arancelario, y para prevenirlo y luchar contra el contrabando, para que no sea afectado por el contrabando, dándole las oportunidades para que se establezcan en el país nuevas tecnologías, asesoría permanente junto a él, y dándole la seguridad en la producción. Es decir, primero el productor que alimenta al pueblo ecuatoriano. Acá se hace absolutamente lo contrario, se condonan, se perdonan millones de dólares a 400.000 ecuatorianos que ya no tienen crédito porque tienen todo vencido en la principal fuente financiera, que es el Ban Ecuador. Oiga, pero aquí hay una contradicción execrable. A los pobres campesinos, yo aquí vienen algunas personas con casos, Ban Ecuador queda aquí a la vuelta nomás, licenciado, yo a duras penas debo $7,000 y ya le cae como Robespierre, la guillotina. En cambio a otros sectores se le condonan los impuestos, se les perdonan sus deudas, intereses. ¿Cuándo vamos a surgir así si no se prioriza justamente este sector que es sensible para evitarnos este tipo de cosas? Otra cosita. Ingeniero, y usted no me deja mentir, hemos tenido la oportunidad de dialogar. Cuando sale aquí la producción de maíz, no sé a qué iluminado se le ocurre importar maíz. Cuando sale la producción de determinado producto, no, los relegan a un lado, importamos arroz, importamos. ¿Qué es eso? ¿Es o no es una actitud hasta casi delincuencial? Yo tengo planteado, porque es mafia eso. Ha sido mi vida desde mi abuelo, que recuerdo, mi padre, mi madre, toda mi familia se dedicó a la producción agropecuaria, acuícola, ganadera, agropecuaria. Y yo recuerdo, porque he caminado junto a mi padre, el proceso para poder sembrar café, para poder sembrar cítricos, para poder sembrar cacao, maíz, plátano, banano. Y yo continué con eso. Exporté café, cacao, banano, inclusive exporté productos semi-industrializados como el licor de cacao, manteca de cacao, cocoa, café tostado. He puesto en Europa, en diferentes partes del mundo, yo lo he vivido, inclusive banano. Y he sufrido las consecuencias de hacer y de ser osado, tratar de ser un empresario exportador. Pero la competencia malsana y todo el sistema
interrumpe ese proceso de un productor, el de tratar de poner a mejor precio y de abrir mercados en el mundo, hay una oposición descomunal. Hay actores que le hacen a usted todo tipo de zancadillas, subversión al sector productivo agropecuario del Ecuador. Todos los ecuatorianos productores, campesinos, agricultores, sufrimos una subversión en contra de nuestra capacidad productiva. Y el Ecuador y los funcionarios ecuatorianos deben saber eso. No es posible que a un agricultor, a un campesino, a un ganadero que se sacrifica día y noche con su familia, ¿no?, vive en pobreza y siempre alcanzado, sin ningún tipo de seguridad, y todavía lo persigan económicamente porque no hay financieramente posibilidades para un agricultor. El agricultor no es economista, no es ingeniero industrial, no es ingeniero comercial, y entonces no es una persona que tiene tiempo para hacer y llenar documentos y trámites. Entiendo. Entonces, todo eso dificulta la producción, todo eso permite la intermediación. El intermediario es cierto que aporta, apoya para poder colocar el alimento en un lugar donde lo requieren, pero no a un alto costo, pues. Y ese es el que se lleva la parte mollar del asunto. Entonces hay partícipes en el promedio. Ahora hay un crecimiento gigantesco de los grandes almacenes y centros comerciales, así es, que son los que se enriquecen y los que recolectan toda la riqueza productiva del sector agropecuario. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el Estado, lamentablemente, está formado y está sugerido y puesto a dedo el funcionario por esos grandes capitales que sostienen esa economía. Entonces el campesino ecuatoriano que no tiene para poner $1, entonces es excluido, es marginado, y su política es excluida y marginada. Entonces ahora tenemos, la gente no sabe, no conoce. Hasta hace un par de meses, 3 meses, el racimo de plátano valía $8 o $10. Claro. En este momento, en el campo ecuatoriano, no le quieren pagar $1 al productor de racimo de Barraganete, eso es un de robo, plátano. Eso es un robo. Eso es un robo. Claro, un robo descarado. Eso es una actitud delincuencial y criminal, pues, porque se juega con el hambre popular. Entonces, eso se corrige con gente conocedora, con gente responsable, con gente patriota, que no esté como alfombra en los pies de un político corrupto, que domina un partido político, y que la exigencia electoral dice: usted tiene que estar en una lista que proponga un partido político. Y si usted no está en una lista, pues además que no son partidos políticos, sino empresas políticas. Organizaciones delictivas. Qué bestia, no esa es la situación, mi querido ingeniero, me gustaría... Entonces yo personalmente le llamo la atención a la ciudadanía, porque nos quejamos de por qué hay asaltantes, por qué hay tanta violencia. Elegimos mal también. Claro, porque hay tanta violencia. ¿Por qué? Porque la gente desesperada, desesperanzada, ya destruida su familia, ya migrando fuera del Ecuador por buscar nuevos destinos, nuevos rumbos, se atreve casi hasta a perder la vida cruzando lugares inhóspitos. Casi 60.000 personas han abandonado este país. Muchos arriesgando la vida en las no puede ser. Todo porque hay una irresponsabilidad del Estado y sus funcionarios en cumplir a cabalidad. ¿Cómo puede ser posible que alguien que te endeuda 60.000 millones, 70.000 millones, todavía tenga un partido político y ose hablar? Después de empobrecer al Ecuador por décadas. Nosotros los ecuatorianos debemos ser racionales. No es que el señor ha tenido un buen corazón y que se apegaba al pueblo y que el pueblo no sufría. No, lamentablemente estamos sufriendo en este instante por vivir una pobreza, siendo un país extremadamente rico, que tiene las inmensas capacidades para generar empleo para todos los ecuatorianos y vivamos en paz, todos los ecuatorianos. Pero se necesita una actitud y un comportamiento frontal contra la corrupción, contra la impunidad. Yo saludo y felicito a la señora fiscal Lady Diana Salazar Méndez, que Dios la bendiga y la respalde. También felicito al presidente Daniel Noboa Sin. Yo no soy afiliado a su partido,
pero es uno de los presidentes que ha enfrentado la corrupción. Le falta mucho por hacer. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. 10 horas con 59 minutos, 10 horas con 59 minutos, media hora de diálogo muy interesante con el ingeniero Johnny Jorge Álava, principal dirigente del movimiento Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana. Muchas gracias, ingeniero. Volvemos con más información sobre la cuestión electoral y también sobre los casos de dengue. Don Pancho Andino nos dijo que ya tenemos 38,000 casos. Sobre esos temas ya vamos a hablar. Gracias, ingeniero. Muy amable.